Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición en Extra Plus, edición en la que vamos a hablar un poco acerca de geopolítica, especialmente del mundo multipolar, pero esta vez hablamos con una estudiante de la carrera de Sociología de la UNAM Managua, Michelle Pérez, que es estudiante de la carrera de Sociología en UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho Michelle. gusto de estar aquí, don Néstor. Muchas gracias por invitarme. Primeramente me gustaría abordar el hecho de que la carrera pues, de Sociología, actualmente estoy en primer año de la carrera de Sociología y me gustaría pues, hablar un poco de cómo es la carrera y cómo nos permite a nosotros, los estudiantes, tener un pensamiento crítico en torno a los conflictos sociales, cómo son las estructuras de poder, cómo esto es importante para el análisis de los contextos sociopolíticos actuales también, y también motivar a los estudiantes para que al momento que estudien sociología apuesten más por una sociología crítica que por una sociología que se apegue a servir al sistema, a los sistemas dominantes. Bueno, muchas gracias, don Néstor. Ok, ya te voy a preguntar, sí. Vamos a volver sobre esto de la carrera de Sociología en un momentito, porque justamente antes de empezar estábamos hablando y es una carrera que no exactamente es de las más demandadas dentro de la universidad, y ya te voy a preguntar un poco sobre eso. Antes quería comentar rápidamente tal vez la noticia más importante de este jueves, que es el fallo de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que está en la ciudad de La Haya, acerca de la demanda que había interpuesto Nicaragua, o la causa que había interpuesto Nicaragua para extender a 200 millas su plataforma continental en el Caribe, a partir del fallo que la misma Corte dio en el 2012. Según los resultados, o según ese fallo, el fallo de este jueves, no puede Nicaragua extenderse más allá de lo que ya la Corte le había dado. Entonces eso parecería, Michelle, como que se derrotó a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, pero contrario a esto y contrario a lo que ha anunciado Colombia, el presidente Gustavo Petro decía que es una gran victoria para Colombia. Pero es decir, ¿qué ganó Colombia? Yo considero pues que este ha sido un proceso bastante largo que ha venido desarrollando Nicaragua, ejerciendo el derecho internacional para poder recuperar territorio que anteriormente le pertenecía a Nicaragua y que fue cedido por otro gobierno. Desde un contexto histórico, pues me parece que es un triunfo para Nicaragua el hecho que dentro de este fallo de La Haya recientemente, pues se reafirmara el hecho de que Nicaragua tiene acceso a esas 200 millas náuticas. Pues durante todos estos años, desde el 2012, que fue el fallo en el que se le cedió a Nicaragua estas millas náuticas, Colombia no había querido pues respetar ese derecho que fue reafirmado por la Corte Internacional de Justicia. No había querido y hasta el día de hoy todavía no quiere. Y hasta el día de hoy los gobiernos colombianos se han rehusado. Era lo que comentábamos, que más que todo es por una cuestión de que Nicaragua tendría acceso a recursos. A más recursos como la biodiversidad marina, que de cierta forma es un rubro económico, los mariscos, el turismo también ecológico, los recursos naturales como son los hidrocarburos, como el petróleo, que de cierta forma dentro de estas millas náuticas que no han sido totalmente exploradas le permitirían a Nicaragua también tener un nuevo recurso que explotar y que le permitiría a Nicaragua también un mejor desarrollo económico. Sí. Aunque el fallo no era exactamente lo que Nicaragua había solicitado, o sobre lo que Nicaragua había solicitado que se fallara, la verdad es que no fue una derrota. El agente internacional de Nicaragua ante la Corte, el doctor Carlos Argüello, dijo que Nicaragua salió bien esta misma mañana, dijo que Nicaragua salió bien, pese a que el tribunal
impidió extender la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan la frontera marítima de Nicaragua con Colombia. Y a veces uno viene y se va por la lógica, ¿no? Es decir, ¿a dónde está Colombia? ¿A dónde está Nicaragua? ¿Por qué Colombia dice que eso que está al lado de Nicaragua, pegadito a Nicaragua, le pertenece? ¿Y por qué no le pertenece a Nicaragua? A veces hay cosas de lógica, pero o cosas que uno viene y dice, es que no es lógico. Es decir, uno mira el mapa y dice, pero es que no es lógico. Entonces decía Carlos Argüello, hemos salido bien, y dijo que este fallo volvió a reafirmar los límites que se establecieron en el 2012, cuando se le otorgó la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Colombia, pero obligó a ceder a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, que era lo que ellos estaban dominando, y que ahora le pertenecen a Nicaragua, pero Colombia lo sigue explotando, sigue con su flota marina, su marina de guerra, navegando en esas aguas, y no permite que Nicaragua haga uso o tome posesión de estos lugares. Pero dice también Carlos Argüello que quedó reafirmado que las 200 millas son indiscutibles, quedó reafirmado hasta dónde llegan los derechos de extensión más allá de las 200 millas, que es lo que la Corte dijo, que las 200 millas de Colombia eran imperturbables y que a Colombia no se le podían restar 200 millas, sus 200 millas, ni tampoco podían afectar nuestras 200. Pero hay áreas, decía don Carlos Argüello, el doctor Argüello, y esto se tiene que estudiar, y Nicaragua, la presidencia de la República, el gobierno tiene que decidir cómo es que se va a seguir adelante. Hay una serie de puntos que tienen que estudiarse todavía, es decir, que esto no ha concluido, simplemente es una etapa en los procesos que tiene Nicaragua. Y ya se determinó que lo que existía hace 40, 50 años no es tal, y ahora tenemos límites definidos con Honduras, con Colombia, con Costa Rica, tenemos límites con Honduras en el otro mar también, y se quieren delimitar todos los espacios marítimos de Nicaragua. Más o menos esto era lo que estaba diciendo don Carlos Argüello minutos después de conocerse el fallo. Es decir, Nicaragua no ganó, pero no perdió. Más bien ganó porque se reafirmaron sus 200 millas que ya en el 2012 se le había concedido por la Corte. Esa es una primera cosa. Colombia no perdió, pero tampoco ganó, porque es decir, no tiene nada distinto a lo que tenía antes del fallo. Entonces me parece que, bueno, y lo que dice don Carlos Argüello, que esto es un proceso que sigue. Pues, no sé cómo lo ves vos. Yo lo veo bastante positivo porque a fin de cuentas a Nicaragua no se le restaron millas náuticas, se reafirmaron las 200 millas náuticas de tal forma que quedarían puntos como ver cómo será la distribución y el cuidado de esas fronteras delimitadas por parte del área especializada, el Ejército de Nicaragua, la Naval, y cómo se van a seguir los procesos de explotación de los recursos. Ahí serían las instituciones del Estado quienes verían cómo se va a aprovechar esas 200 millas náuticas para el desarrollo económico de Nicaragua, así que me parece bastante positivo para nuestro país y para los nicaragüenses. Así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición, vamos a abordar ya el tema que nos ha convocado tras la pausa con Michelle Pérez Espinosa. Regresamos en breve. Estamos en esta edición sumando vigores, conversando con Andrea Michelle, yo no sé por qué. Michelle Espinosa. Sí, pero yo no sé por qué me estoy inventando que sos Esther. Andrea Michelle Pérez Espinosa, estudiante de Sociología. Decíamos que la carrera de Sociología es una carrera poco demandada. ¿Por qué se te ocurrió a vos estudiar Sociología? Bueno, primeramente cuando yo estaba en secundaria había una asignatura que se llamaba Sociología. Sí. A mí siempre me interesó los temas sociales y políticos, bastante porque digamos que yo nací en el 99,
No viví enteramente, sí viví el neoliberalismo crudo y duro cuando estaba pequeña, pero no de la forma de la gente que, digamos, nació en los 80, pues que pasó directamente los 16 años neoliberales. Y yo desde pequeña mostré interés en la política, de que miraba bastante cuando había los anuncios de partido X, y pues siempre me incliné bastante a la izquierda porque vivía en una Managua en la que había una gran cantidad de pobreza, la Chureca, iba a los alrededores de Plaza Inter y miraba aquellas casas terremoteadas, los grupos familiares. Cuando estaba pequeña miraba el tema de los hípicos y como que me repugnaba, la verdad, el tema de los hípicos, ir a esas actividades porque miraba a toda la oligarquía pues y la burguesía en sus caballos, mientras la gente pobre estaba ahí comprando sus manzanas en miel, y el entretenimiento era ver pues a un montón de burgueses y oligarcas en sus caballos, o las carreras de carretones que habían, no me acuerdo cómo era, pero era de un partido político, sí, el que la organizaba. Al final se lanzó para candidato de Managua, sí. Exacto. Entonces miraba todo ese contexto y yo pequeña me cuestionaba el hecho de que porque había tanta pobreza, mi familia era bastante pobre. Y pues viví todo ese proceso electoral del año 2006, tenía como 7 años cuando ganó el Frente y yo estaba alegre, la verdad, porque dije va a cambiar todo aquí en Managua, va a haber un proceso de transformación política, y la verdad es que antes como la gente pasaba en las caravanas del Frente y todo, entonces a mí siempre me llamó la atención, pero también porque ya venía de una familia que pues había participado, había sido militante del Frente, había participado en la guerra, habían sido niños correos, de todo, pues entonces yo ya tenía cierta influencia de pequeña y yo ya tenía pues mis cuestionamientos políticos. Ok, pero ¿por qué sociología? Porque es decir, pudiste haber estudiado, no sé, relaciones internacionales, derecho. Bueno, anteriormente pues yo ya me había interesado pues por la carrera de Relaciones Internacionales y Derecho. Estudié un tiempo Relaciones Internacionales y Derecho y me licencié en Relaciones Internacionales y me licencié en Derecho. Y hice una que otro pues ahí, escribir artículos, programas de televisión, participar en el contexto del 2018 y todo eso. Pero después miré que la UNAM Managua abrió la carrera de Sociología y yo ya había estado leyendo bastante en internet, pues de que de cierta forma la Sociología me servía también como otra herramienta de análisis para analizar no solamente el entorno social, sino también al individuo. Entonces dije, me voy a meter a la carrera de Sociología. Aparte que había tenido una compañera que había estudiado conmigo y ella, pues por el contexto del 2018 no pudo seguir estudiando en la universidad y entró a la UNAM Managua. Y me dijo, mira Andrea, estoy estudiando Sociología, y me empezó a hablar de la carrera. Ella actualmente está en 2º año de Sociología. Y me dijo, mira, está súper interesante la carrera en UNAM Managua, hay muy buenos profesores. Es decir, te enamoró. Sí, ella me vendió la carrera, y me dijo, Andrea, está muy interesante y fíjate que miras todo el tema de los pensadores, la metodología, el análisis de los contextos sociales. Me dice, pues analizar por grupo, X tema que vos sea de interés social. Y me empezó a hablar pues del tema de las encuestas, de la microsociología, de cómo se podían estudiar ciertos grupos sociales, de cómo se podían elaborar proyectos para no solo resolver las problemáticas, porque realmente no todo el tiempo se pueden resolver las problemáticas. Ya me decía un profesor que también las problemáticas se pueden gestionar, como por ejemplo el embarazo adolescente, ¿no? Algo que puedas resolver siempre va a estar ahí, pero puedes gestionar el problema. Entonces mi amiga me enamoró de la carrera. Y yo el año siguiente que hubo la convocatoria en UNAM Managua, apliqué y quedé en la carrera. Es decir, esta sería tu tercera carrera. ¡Qué 8! Sí, sería mi tercera carrera. Pero yo siempre había querido estudiar en la UNAM Managua. Eso lo que no me había pues rifado, como decir, a aplicar al test y todo eso, porque tenía miedo de no quedar y después pasar bastante tiempo sin estudiar.
Entonces, pues ahí con el esfuerzo de mis padres, pues me pagaron una universidad privada, pero yo siempre había querido estudiar en la pública, porque yo decía que en la pública pues ya tenía más historia, la pública, de luchas sociales, de movimientos estudiantiles. Por lo menos yo donde estudié no tenía un movimiento estudiantil, no me podía coordinar con personas afines a mi pensamiento político ideológico, entonces como que me sentía ahí sola en la universidad privada. Y ya cuando entré a la UNAM, pues yo ya encontré pues ese espacio de estudio donde también tengo compañeros que están interesados pues en el tema de la distribución de la riqueza, de reducir las desigualdades sociales. Y me gustó sociología, pero yo veo a la sociología más como una disciplina crítica. No me gustaría ser un sociólogo que le sirve al sistema dominante, sino que un sociólogo que abogue pues para la reducción de esas desigualdades sociales. Y me parece que la carrera de sociología aportaría bastante al desarrollo de Nicaragua. Entonces, la sociología no necesariamente puede ayudar a resolver los problemas, pero sí puede ayudar a gestionarlo entendiéndolo. Sí, es que también puede ayudar a resolver los problemas dependiendo del problema. Porque, por ejemplo, hay temas de salud que no se pueden resolver, pero sí se pueden gestionar a través del sistema de salud pública. La verdad es que el sociólogo tiene ¿cómo decirlo? Un amplio escenario de trabajo en los que puede participar. Puede participar en el tema de la producción, en la salud, en la elaboración de políticas públicas a nivel de Estado. Puede estar en cualquier institución del Estado o en el sector privado para ver cualquier tipo de problemática, ya sea de género, del análisis de los problemas sociales en las comunidades. Nosotros hablábamos de la importancia también de tener una sociología con un enfoque intercultural por el tema de la costa Caribe, y analizar pues todos los problemas que tienen que ver ya con cuestiones de cosmovisión. La cosmovisión de la costa Caribe es totalmente diferente a la del Pacífico y el centro, entonces tener ese enfoque intercultural que nos permita resolver las problemáticas sociales. ¿Y por qué crees vos que no es tan demandada esta carrera teniendo tantas posibilidades? Pues yo creo que tiene que ver con un problema de prejuicio. De prejuicios sociales acerca de las carreras que existen en humanidades. Por lo general siempre vas a escuchar gente que te dice, si estudias esa carrera no vas a agarrar dinero, te vas a morir de hambre. Pues lo típico que te dicen es que te vas a morir de hambre. Pero realmente es que no, hay trabajo en sociología. Actualmente, por ejemplo, con la cooperación que tenemos, luego el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, pues se van a abrir nuevos proyectos en los que vamos a requerir de un sociólogo para ir a analizar cierta comunidad. Por ejemplo, se va a abrir un proyecto que tiene que ver con el sistema productivo, entonces el sociólogo trabaja de la mano del ingeniero agrónomo, trabaja de la mano del antropólogo, para hacer un análisis interdisciplinario más profundo que te permite identificar, por ejemplo, en ciertas comunidades hay personas que no están tan avanzados con las formas de producción, con las tecnologías de la información. Entonces el sociólogo tiene que ir de la mano del ingeniero agrónomo para poder abordar estos temas con la comunidad, entender por qué la comunidad, digamos, no se adapta a esas tecnologías de la información, cómo digerir esa información para la comunidad y que la comunidad se vaya adaptando a eso y que el proyecto pues logre ser exitoso, porque la idea no es solo montar un proyecto, llegar, gastar el dinero y ahí queda el proyecto, sino que lograr una evolución y para identificar a partir de la identificación del problema en la comunidad. Sí. Bueno, y ya la carrera, abrió hace un año en la UNAM Managua. Sí, se reaperturó hace un año en la UNAM Managua. Los profesores trabajaron bastante en el diseño curricular de la carrera de tal forma pues que se adaptara a la realidad nicaragüense, a las condiciones sociales históricas que tenemos, para que los estudiantes pues se puedan ir integrando. De hecho tenemos un programa especial que es para cuestiones de pasantías, pues para que los estudiantes se vayan integrando y vayan viendo cómo el trabajo en la realidad social nicaragüense. Y siempre se nos ha hablado de que la escuela también es la calle, que el sociólogo no solamente tiene que tener conocimiento teórico ni forzar la teoría
para que se adapte a la realidad, sino que la teoría se adaptará a la realidad a partir de que los estudiantes participen pues, en toda la dinámica social. Sí, porque es que eso tiene el UNAM. El UNAM lleva a la práctica a sus estudiantes todo el tiempo, está promoviendo de extensión universitaria y demás, ¿no? Bueno, pues ahí está la carrera de Sociología, ya despejada esta duda. Hacemos pausa nuevamente y ahora sí, nos metemos al tema que nos convocó para esta conversación. Continuamos en esta edición, sumando vigores en Extra Plus, con Andrea Michelle Pérez, estudiante de Sociología. Estamos conversando en esta edición. Y vamos a hablar un poco acerca de geopolítica, porque ese es un tema que te gusta, te apasiona y lo has estado estudiando, ¿no? Estamos en un momento histórico de la humanidad porque estamos viendo el surgimiento de un mundo multipolar, ¿no? Es decir, allá a inicios del siglo XX, hacia el año 17, se vio el nacimiento de una revolución socialista. Entonces había que ver cómo era ese experimento de teorías políticas, económicas, ideológicas de finales del siglo XIX. Entonces, pues, quienes vivieron esos días, pues tienen esa experiencia. A nosotros nos toca vivir el nacimiento de un mundo multipolar. ¿Verdad? En unas relaciones, yo miraba, por ejemplo, ahora, en estos días se ha estado realizando la cumbre de la OTAN en Vilna, en Lituania, y hay artículos de la misma prensa norteamericana que dicen que la cumbre solamente ha servido para mostrar que Estados Unidos domina Europa. Sí, al respecto a eso también es muy importante destacar que todo este conflicto iniciado por el expansionismo de la OTAN en la Unión Europea y que ha escalado pues, al punto de querer llegar hasta la frontera con Rusia, pues ya sabemos que tiene que ver con una cuestión ideológica, pues porque la OTAN nació para combatir el comunismo, pero nació después de que hubo una disolución de la URSS. En este caso, con la cumbre que hubo en Lituania, en la que participó Zelensky, y en la que la calificó como absurda las declaraciones de parte de los miembros de la OTAN, pues dijeron de que no es momento para que Ucrania se una al Tratado del Atlántico Norte. Tiene que ver mucho con el hecho de que Estados Unidos, a través de sus doctrinas militares, ha creado estados fallidos. Por ejemplo, el caso de Oriente Medio con Libia, que actualmente prácticamente es un estado fallido porque tiene bastantes conflictos a nivel interno, a nivel de gobernabilidad, y después del asesinato de Gaddafi pues quedó totalmente hecho un caos Libia. Entonces, más que todo, Estados Unidos, a través de sus doctrinas militares y estrategias geopolíticas, engaña a esos títeres de que los va a integrar a la OTAN, de que van a ser parte de la Unión Europea, pero al fin y al cabo lo que están haciendo es un caos controlado en Ucrania, porque a pesar de que Zelensky se muestre molesto ante los medios internacionales, fue algo que era previsible, porque desde que inició aparentemente el conflicto a nivel mediático en el 2014, pero que sabemos que Putin ya lo venía diciendo, de que le advertía a la OTAN que no se siguiera expandiendo, pues la OTAN ha dicho de que Ucrania no cumple con las normativas ni con las condiciones económicas, políticas y sociales para integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué pasa esto? Porque Ucrania ahorita tiene una economía totalmente debilitada. A pesar de que Ucrania, un país rico en recursos naturales, que de hecho una de las zonas con bastante, ¿cómo decirlo? Una zona es uno de los principales exportadores de cereales para el planeta. Tiene un suelo bastante rico para la producción de alimentos y otros recursos naturales que puede exportar. Pues Ucrania ahorita no se encuentra en su mejor momento, no tiene una estabilidad política. A partir del 2014, con el golpe de Estado que dieron, pues se encuentra en una turbulencia constante políticamente, y con el apoyo que está recibiendo Zelensky, a pesar de eso no le da ninguna estabilidad. De hecho, es un momento en el que Ucrania no tiene ningún tipo de estabilidad, ni siquiera se pone de acuerdo Zelensky de cierta forma con los países pues, que lo están apoyando desde el Atlántico Norte.
Ahora bien, la OTAN se ha ido dándole vuelta al asunto de que sí, después de Zelensky, si viene otro gobierno, también tienen que abogar para que lo integremos dentro de la OTAN, pero lo cierto es que no lo van a hacer porque muchos analistas políticos, don Manuel Espinosa, la vez pasada que estuvo aquí en el programa, consideran que si se activa el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, todos los que están dentro de la organización entrarían en una guerra directa contra Rusia, porque este artículo dice que si un país se encuentra amenazado, en este caso supuestamente es Rusia que está amenazando a Ucrania, viene Ucrania, entra al Tratado del Atlántico Norte, entonces entrarían en guerra directa, y ellos no quieren entrar en guerra directa. Quieren estar mandando ayuda, armas, millones de dólares a mercenarios de forma solapada, aunque lo dicen dentro de los medios de comunicación, no están haciéndolo directamente. Entonces, es que sí lo están haciendo, pero no lo están... A ver, sí. ¿Cómo sería? Si lo hacen, pero dicen que no lo hacen, sí, pese a que reconocen que lo están haciendo. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, España ha mandado armamento, Israel ha mandado armamento. También está aquel análisis de que Turquía con Erdogan está entre sí y no, pero a mí me parece que Turquía también tiene su propia política exterior es amigo y aliado, es enemigo y aliado a la vez, porque le vende a Rusia y le vende a Ucrania, y está siendo como mediador para que se cumplan ciertos tratados de cooperación que tenían en temas comerciales. Sí, no, lo que pasa es que Erdogan está jugando para ganar puntos, para ubicar mejor a Turquía en el panorama internacional. Entonces juega con unos y con otros. Juega con otros. Sí. Ahora, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo muy claramente que mientras el conflicto persiste en Ucrania, Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, porque al ser miembro de la OTAN justamente activaría el artículo 5. Pero no solamente eso, sino que dice que Ucrania tiene que prevalecer en el conflicto, es decir, tiene que ganarle la guerra a Rusia para poder entrar a la OTAN. Si no gana la guerra, es decir, si se acaba el conflicto hoy día, se firman acuerdos de cese al fuego y acuerdos de paz y se resuelve esa situación, Ucrania tampoco va a entrar a la OTAN. Ucrania entraría a la OTAN, según las declaraciones de Stoltenberg, sí y solo sí gana la guerra a Rusia. Sí, y pues la realidad es que Ucrania, desde mi perspectiva, Ucrania no va ganando la guerra. Porque es cierto que los medios de comunicación y todo este tema de las batallas de te muestran a una Ucrania vencedora, triunfante, que va avanzando, por ejemplo, hacia el territorio que ahora fue reconocido por el gobierno ruso, que son Lugansk, Donetsk, pero la realidad es que vos mirás los medios de comunicación alternativos a la narrativa dominante y te das cuenta de que Ucrania tiene demasiadas bajas, tiene demasiado daño a la infraestructura, y el poderío militar de Estados Unidos es totalmente superior a de Estados Unidos no, de Rusia es totalmente superior a cuando fue la Unión de República Socialista Soviética por el tema de los avances tecnológicos. Entonces la narrativa es un Zelensky que va ganando la guerra, pero la realidad es que no. Está totalmente debilitado, están desertando los capitanes del ejército de Ucrania. Hay otra problemática también dentro del contexto de la guerra Ucrania-Rusia, y Rusia de hecho sacó un documental de cómo en vez de curar a los soldados ucranianos, darle atención médica, están extrayendo los órganos de los soldados ucranianos en Ucrania. Y son camiones que tienen refrigeradores, termos para mantener los órganos, y que incluso los soldados ucranianos han denunciado de que cuando llega un compañero herido se supone que lo van a curar y resulta que nunca más sale ese soldado. Entonces, aparte de tener bajas por el conflicto, las bajas que le están dando los soldados rusos a los ucranianos, también ellos mismos están aprovechando la situación y prácticamente están dejando sin ejército a Ucrania. Sí, no, es decir, lo que pasa es que esto es acorde a lo que la misma Rusia denunció en el descubrimiento de los laboratorios biológicos que estaban en territorio ucraniano manejados por Estados Unidos. En uno de ellos estaba trabajando el COVID, por ejemplo. La cosa es hacer dinero.
Porque Sí. aquí la cosa es hacer dinero. Dinero a partir del conflicto. A partir del sufrimiento del pueblo ucraniano. Es decir, estamos hablando de miles de millones de dólares o euros que se le han dado a Ucrania en asistencia militar, que Ucrania tiene que pagarle a los países que le han dado esa asistencia militar, porque no es regalo, no le han regalado nada, sino que todo es parte de financiamientos que tendrá que pagar Ucrania eventualmente. Es decir, la deuda externa ucraniana va para arriba, pero no hay control cuando se trata ni de bienes ni de efectivo, no hay control de los financistas sobre cómo se está utilizando ese dinero. Exacto. Que ese es un problema serio que hay en Ucrania. Es decir, hay gente que se ha enriquecido enormemente a partir de la guerra con los financiamientos que van a tener que pagar los ucranianos. Y vender órganos, es decir, eso genera, Sí. esa es una Sí, un cantidad de mercado plata negro. interesante, pues. Entonces, vender órganos es parte de esa lógica de ganar plata, me parece a mí. Porque, es decir, aquí estamos hablando, del lado ucraniano estamos hablando de ganar pesos y centavos a partir de la guerra del pueblo ucraniano. Porque el que han involucrado es al pueblo ucraniano, es decir, ahí están los reclutamientos forzados, pues, que cada vez aparecen más en las redes, pues, es decir, como queja, ni siquiera es que me forzaron a reclutarme, a entrar a las líneas de defensa de Ucrania, ¿no? Es decir, me obligaron, incluso golpean a la gente, la llevan a la fuerza, pues. Sí, yo he visto bastante los videos donde a los ciudadanos que se rehúsan les llaman colaboradores rusos y son víctimas de tortura, pero aparte de eso también hay ucranianos que se rehúsan a participar dentro del conflicto y son víctimas de persecución por parte de los que constituyen el batallón de Azov, que es otra cuestión, pues una especie de fascismo, pues, porque el fascismo nace en determinados contextos, como por ejemplo en el caso de Ucrania, y estos batallones no tienen un control directo tampoco del Estado. De cierta forma obedecen más que todo este batallón de Azov directamente al gobierno de Estados Unidos y a ciertas directrices que les da Zelensky, pero que son ordenadas desde el exterior. Y lo preocupante es que estos movimientos y organizaciones tengan cierto crecimiento en Europa, porque también se ha dado que en Alemania este tema del batallón de Azov también ha habido un crecimiento de estas organizaciones que tienen orientaciones fascistas. No precisamente xenofóbicas, pero sí tienen orientaciones fascistas y se están convirtiendo pues, en un peligro a nivel político y social. Y están ganando fuerza, que es Sí. lo más preocupante. Pues eso ya lo vimos en Austria, lo hemos visto en Hungría, en la misma Alemania, en Francia, cómo estos movimientos van ganando fuerza en España, me parece también, sí. van ganando fuerza y van ganando adeptos, porque eso es tal vez lo más preocupante, que van ganando adeptos. Por ejemplo, el partido de España, Vox, que tiene connotaciones fascistas, pues Sí. en España de cierta forma es entendible, pues por su desarrollo histórico de que existan estos grupos, pero la creciente influencia dentro, digamos, de las capas más jóvenes, los adultos pues todavía se entienden porque vivieron el gobierno de Franco, pero las capas más jóvenes siendo influenciadas por estos movimientos y el tema migratorio, que de hecho es provocado por los mismos conflictos que la Unión Europea apoya, pues sí son una problemática que a fin de cuentas atenta contra los derechos humanos de los migrantes y la población en general. ¿Y crees vos que estos movimientos fascistas van a realmente hacer ruido y meterse más bien en la toma de decisiones de los países de la Unión Europea? Yo considero que más que todo son instrumentos, porque a fin de cuentas a Estados Unidos y a los países de la Unión Europea les toca mantener la narrativa de defensores de los derechos humanos. No aceptan que están utilizando estos movimientos y organizaciones fascistas, a pesar de que existen medios de prueba, sino que los mantienen, les dan financiamiento, pero no les dan tanto acceso al poder. Digamos que son instrumentos políticos y militares en el caso de Ucrania.
para cumplir determinados objetivos, pero no les conviene a nivel político y comunicacional que ascienda alguien al poder de ese tipo, porque a fin de cuentas el fascismo también se puede convertir en un arma de doble filo para los intereses de Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Mira, a mí de repente me da por pensar que en las relaciones del mayor país euroasiático que puede haber, que es Rusia, se está produciendo de alguna manera una escisión con el resto de Europa. Es decir, Europa nunca ha visto a Rusia, y eso es una cuestión histórica, que no tiene que ver necesariamente con la creación del Estado socialista a inicios del siglo XX, en 1917, sino que todavía viene desde antes. Nunca ha visto a Rusia como parte de Europa. Y ahora me parece más difícil que en algún momento Europa pueda ver a Rusia como parte suya, como parte de su continente. No sé cómo lo vemos. Bueno, de cierta forma, si bien el problema de no identificar a Rusia como parte de Europa tiene un contexto histórico más allá de 1917 y la Revolución Rusa, también Europa se ha encargado de aislar a Rusia con las sanciones, con las medidas políticas y castigar el tema de que surja un mundo multipolar, porque si dentro de las organizaciones, la Unión Europea a veces habla de la multipolaridad, este discurso ha sido más promovido pues por gobiernos pues que buscan la independencia, la soberanía, las relaciones comerciales más justas, 50 y 50, como por ejemplo China actualmente con las sanciones que le han establecido a Rusia, a pesar de que lo quieran aislar, por ejemplo, con el tema del petróleo, de que se estima que hasta cierto año, creo que 2027 por ahí, se va a reducir la cantidad de petróleo que la Unión Europea compra de Rusia, a fin de cuentas termina consumiendo el petróleo ruso a través de la India. Pero sí, la idea ha sido un problema cultural también de no considerar a Rusia como parte del continente europeo. Sin embargo, tienen bastante características culturales en común, más que todo en Europa del Este, y lo que ha hecho Estados Unidos para seguir agudizando ese aislamiento de Rusia, por ejemplo, ha sido la balcanización de lo que fueron algunos estados que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Chechenia, la guerra de Chechenia, si no me equivoco, la guerra de Chechenia también se desarrolló dentro del gobierno de Putin. Sí, dentro del gobierno de Putin. La estrategia era... En la primera presidencia de Putin, sí. La estrategia era balcanizar todo eso y utilizar ciertas diferencias culturales que existían con los chechenos, porque los chechenos tienen como más una influencia oriental. En contra del gobierno, utilizando esa influencia para decir de que el gobierno de Rusia no respetaba esas diferencias culturales, que me recuerda un poco a este tema de choque de civilizaciones de Huntington, que a fin de cuentas ha sido una estrategia de Estados Unidos, el tema de utilizar las pequeñas diferencias culturales, porque a fin de cuentas los chechenos tenían más en común en Rusia que otra cosa, pero se enfocaron en el tema de la religión para decir que el gobierno de Rusia no respetaba sus derechos humanos, la libertad de credo, etcétera, etcétera, o que no respetaban su cosmovisión de cómo debería de ser Chechenia, y fundaron pues estos movimientos separatistas, porque la idea siempre ha sido como desmembrar a Rusia. Pero no solamente desmembrar, sino que enfrentar, que es lo que sucede actualmente con Ucrania. Vos bien lo decís, la balcanización, es decir, la guerra de los Balcanes es la división de las naciones que componían la República Yugoslava, las 6 naciones que componían la República Yugoslava,
pero enfrentada de manera sangrienta, horriblemente. Este presidente Biden era de los que aprobó los bombardeos indiscriminados, el envío de armas indiscriminado también para esa guerra fratricida en Yugoslavia, pues en lo que fue la Yugoslavia, pues entre Kosovo, ¿cómo se llama? Bosnia-Herzegovina, etcétera, ¿no? Para dividir eso, pues, dividir y además reducir sensiblemente la población ahí. No, y el otro punto también es que esa forma de balcanización también sirve para la creación de estados satélites, que le llaman a Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita que estaba el conflicto de Kazajistán, si no me equivoco, con Armenia, era. Con Azerbaiyán. Azerbaiyán, perdón. Azerbaiyán estaba tratando pues de mediar sus relaciones con Rusia y todo esto, pero detrás de esto están las acusaciones de que Azerbaiyán es prorruso o que Azerbaiyán está con el gobierno ruso. Entonces la idea es de votar esos gobiernos también, porque han habido conflictos también a nivel interno, votar ese gobierno para que Rusia ya no tenga el apoyo de este país y crear un estado satélite que esté más cerca de las fronteras de Rusia. Ir coartando, pero la realidad es que durante todos estos años, por ejemplo, con el tema de la anexión de Crimea, pues de cierta forma fue como un triunfo de que los votos de la población fueran a favor de la anexión de Crimea a Rusia. Y la idea que tenía Estados Unidos era totalmente diferente. Era como si Rusia entra en este conflicto, Rusia no se va a anexionar, sino que vamos a balcanizar la península de Crimea, que también es un punto geoestratégico importante, comercial, pero no dio el resultado que Estados Unidos quería. Entonces, desde la pregunta que me hacía, pues, de que no se han identificado los demás países de la Unión Europea como que Rusia fuera parte de ellos, tiene que ver, pues, con también el enfoque político ideológico que ellos tienen hacia Rusia, porque a pesar de que Putin no es de izquierda, un gobierno aliado de Nicaragua por el tema de la multipolaridad, es un gobierno nacionalista y coincidimos en la defensa. Es que eso te iba a decir, es decir, hoy no hay una guerra ideológica, es decir, quienes están hablando de una guerra ideológica están mintiendo o están queriendo enredar las cosas, ¿no? Porque no hay una guerra ideológica, es decir, aquí ya no hay un capitalismo versus un socialismo, ¿ya? Es decir, no son los países socialistas o la Unión Socialista en Rusia contra los estados capitalistas de Europa, porque no hay eso, es decir, no hay ese componente. Aquí hay mercados nada más. Sí, en este exacto. momento. De Rusia con los BRICS, China participando en la internacionalización de esto, de las relaciones 50 y 50, las relaciones de Rusia y China. A fin de cuentas, el gobierno de China pues está orientado a un socialismo, Rusia no está orientada a un socialismo, pero es un gobierno aliado. Es decir, puedes tener relaciones fraternas con esos gobiernos, es parte de la multipolaridad, porque a fin de cuentas negocias, pero no hay una imposición como cuando negocias con Estados Unidos, que al fin y al cabo se te quiere llevar todo y no te quiere entregar nada. Entonces, prácticamente es como... sí tiene que ver la cuestión ideológica de Estados Unidos por el tema de que su sistema político-económico es capitalista y quiere devorar todo, y se opone al hecho de que existan otras formas de gobierno que quieran cooperar de una forma más justa con los demás países a nivel mundial, como el caso de Rusia y China, pero el conflicto no es de dos bloques como anteriormente lo era. Sí, tiene que ver más el tema comercial también. Sí. Porque es que cuando hablamos del mundo multipolar estamos hablando de un mundo de relaciones, de una forma distinta de relacionarse entre las naciones, ¿no? En donde van a haber hegemones. En este momento hay un único hegemón que es Estados Unidos, y están surgiendo estos otros hegemones, Rusia, China, la India misma, Sudáfrica, Brasil, también como hegemones, entonces, pero y seguramente cada uno con su área de influencia, pero en un modelo de relaciones un tanto más justas que las relaciones que hay en este momento con el hegemón actual. Porque es decir, Europa no es un hegemón, Europa es una caja de resonancia de los Estados Unidos nada más.
Ni siquiera tiene voz propia, que ese es uno de los grandes problemas que tiene el dominio hegemónico de los Estados Unidos. ¿Crees vos que vamos a alcanzar ese mundo multipolar de relaciones justas? Yo creo que en un dado momento sí lo podemos llegar a alcanzar, que lo vaya a ver yo, pues no sé si lo vaya a ver, pero actualmente con la influencia que está teniendo China en el mercado internacional y la expansión, no es imperialista, porque China no es imperialista, pero sino la expansión comercial que está teniendo, por ejemplo, dentro de la región latinoamericana, dentro de África, que de hecho es otro de los puntos de que Estados Unidos y la Unión Europea está con el temor de que los africanos decidan comerciar con los chinos, y porque te ofrecen pues relaciones más justas con respecto a la compra de recursos naturales. Yo considero que China, de aquí a tal vez unos 30 años, puede establecer un sistema comercial más justo. De hecho, ya tiene cierto dominio en la Organización Mundial del Comercio, pero creo que depende de cuáles sean los planes también de Estados Unidos que tenga. Por ejemplo, hablábamos de las armas biológicas que estuvieron utilizando en Ucrania. De cierta forma, siempre buscan una estrategia política para ralentizar los procesos que se vienen desarrollando. Pero sí espero pues de que aquí a unos 30 años, 20 años, ya podamos ir estableciendo un mundo más multipolar. Ya existe un mundo multipolar, pero no es el mundo multipolar que esperamos se construya. Bueno, quiero agradecerte esta platicada pues, con esa visión que tenés supongo que estás leyendo todos los días, que estás buscando información todos los días sobre todos estos datos, ¿no? Para poder tener esta visión que tenés en este momento. Te agradezco mucho. Muchas gracias, don Néstor, por invitarme. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.